¿Qué tal? Hoy se me ocurrió buscar entre los libros viejos y encontré este. Ahí se ve al revés, pero se ve. Que es una recopilación encuadernada de algunos números de la revista Martín Fierro. Lo obtuve de una biblioteca privada que estaba siendo regalada porque su dueño había fallecido a mis 20 y tantos años, o sea, ya hace bastante. Fui con 2 mochilas y me guardé muchos ejemplares de libros que me parecían en ese momento muy interesantes y algunos otros que la verdad es que no sabía qué contenían, sin tener muy en claro que me estaba llevando tesoros. Bueno, entre esos tesoros está este. Yo les voy a leer esta vez un artículo de crítica literaria. En realidad es una crítica teatral que salió publicado en el número 42 del año 4. Esto fue en Buenos Aires, junio-julio de 1927. El texto se llama Pirandello y lo escribe Sorrentino. Hallámonos en una curva de la civilización que presentimos en el transformarse profundo, fundamental, irremediable de nuestra vida, que advertimos en el fragor de los edificios intelectuales que se derrumban como bajo la furia de un tremendo temporal, y perseguimos los escombros transportados por la corriente, y no nos resignamos a la ruina, y pensamos que el reflujo histórico, en el retorno inevitable de las viejas formas, las cuales auspiciamos en tentativas que se llaman neoclasicismo en arte, idealismo en filosofía, neonewtonismo en la ciencia, y que nos alucinan a la vuelta de un día. Al siguiente el panorama se transforma aún, otros aspectos transporta el río crecido del tiempo que estamos obligados a seguir, y poco a poco pensamos si las voces de aquellos de quienes nos burlábamos cuando en desgreñada vanguardia pasaban bajo nuestros balcones y cuyos gritos aún nos hieren el oído desde la picada donde vivaqueaban, no son verdaderamente los pioneros del porvenir, que ellos, con ambición loca de reconstructores, estampan sobre la llama de su bandera. Siempre he pensado que entre el 700 y el 800, entre el 800 y el 900, entre el 900 y el 927, hay distancia mayor que entre el año 1000 y el 700. Alguna cosa ha desbordado en los diques milenarios de nuestra sensibilidad. El advenimiento de la gran industria que en su inundar oceánico sumerge todo el límite de la humana posibilidad, anula la emoción básica de la distancia inabarcable, hace la tierra antes desconocida y sin confines, pequeña y redondilla a la merced del primer venturoso que tenga fe en el otro corazón de materia que el hombre ha sabido construirse, el motor. Y si con Spengler y la nueva crítica total pensamos que el arte, la ciencia, la historia y la filosofía son concomitantes expresiones de actualidad nacidas del tiempo, en el sentido de que no podrían ser concebidas antes ni después, esto es, fuera del ambiente, que de ellas ha hecho posible, indispensable la incubación y el florecer, comprendemos la revolución relativista que deserran contra el viejo mundo Beinhinger en la filosofía del activismo, Spengler en la filosofía de la historia, los futuristas, los cubistas, los novocentistas en las artes figurativas y en la literatura, Andreyev, Sarment, Unamuno, Cromling y sobre todo Pirandello en el teatro dramático. Es un titánico asalto al viejo mundo de quien todos los que hoy piensan, crean, resisten o buscan son marionetas inconscientes. El tiempo es más veloz que nosotros, nos sobrepuja y por ello la fama difícilmente hoy acompaña a un hombre hasta la tumba. ¿Y cuál sería el sobresalto de toda crítica frente a la escasez de producción definitiva, sino la confesión y la prueba de que este actual es un movimiento crítico, destructivo, revolucionario y por eso no creativo? Preparamos el advenimiento a alguna cosa que llegará mañana,
que no podemos prever, de la cual acaso estemos en vísperas, que está en la esperanza de todos, pero que por ningún motivo del infinito horizonte se anuncia. Pirandello juega en el movimiento que señaló un gran papel. Es el que ha sabido insuperablemente expresar y definir el escepticismo del tiempo en una determinada actividad del pensamiento humano, el teatro, enfermándolo de una maravillosa excrescencia, una úlcera, un cáncer que acaso terminará por devorarlo y concluirlo. Después del experimento Pirandello, se ha hablado, casi por reacción, del cinematógrafo como forma de arte, y actualmente críticos europeos seriamente se preguntan si el cinematógrafo no subsistirá al teatro. Las bases pirandellianas son notas. Nada es definitivo ni absoluto. Toda expresión de vida está encerrada en un círculo férreo de relatividad. La verdad es aquella que es creída. El pasado y el futuro tienen importancia en cuanto cierran el momento que pasa. La tradición ha muerto. Ninguna cosa, ninguna vida es en sí por sí, sino en la sensación que toda facultad perceptiva tiene de ellas. Cada individuo es uno, ninguno, 100.000. Según que el punto de vista, la coordinada einsteiniana, sea uno, ninguno, 100.000. Único Dios permanece. En esta caída de valores el pensamiento, capaz de crear fantasmas, de inventar ideales, fantasmas ellos también, en los cuales no obstante se cree como en fantasmas y no como en leyes que nos vengan de lo alto o de todos modos del exterior. Todo está en nuestro pensamiento, todo está en el fluir de nuestras sensaciones y todo lo que está afuera es falso, no interesa, no debe interesarnos. Admitidos estos puntos, Pirandello advierte la pobreza de la conquista, la soledad del pensamiento así restituido al absoluto dominio o libertad de sí mismo, cuyo drama nos desentraña en construcciones aparentemente diversas, pero que todas tienen por resorte generador el mismo problema y cuya novísima emoción lo inviste renovándose y repitiéndose con tanta violencia que bajo cierto aspecto lo hace aparecer un maníaco. El suyo es el drama de verse vivir, ser al mismo tiempo marioneta de la escena social y observador sin perjuicios. Expresión de la forma y expresión de vida, vacío y lleno. Del choque, necesaria y exclusivamente cerebral, nace un humorismo descarnado, incoloro, amargo,